Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Les damos la bienvenida nuevamente a otro de los encuentros en el ciclo de entrevistas, la investigación sobre el nivel secundario y desigualdades en la pandemia. En este caso le agradecemos la colaboración y la participación a Sebastián Benítez Largui. Sebastián es director del Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, y es también investigador independiente en el CONICET. Así que bueno, antes que nada, agradecerte, Sebastián, la colaboración, que hayas sido parte también del comité académico de nuestro workshop, y que, bueno, que hayas aceptado participar en este ciclo de entrevistas. No, bueno, hola Emi, hola a todos, y no, gracias a ustedes por la invitación y es un gusto estar acá. Bien. Bueno, vamos empezando entonces. En principio nos gustaría preguntarte, Sebastián, sabemos que estás avanzando con investigaciones, con proyectos de investigación en relación con desigualdades, pandemia, educación, y bueno, en ese sentido preguntarte si podrás contarnos cuáles han sido los avances que ustedes estuvieron haciendo en este tiempo, si hay alguna cuestión específica que vos quieras comentar sobre los resultados de investigaciones en curso. Bueno, un poco nos gustaría escucharte y saber cómo vienen. Bueno, sí, mira, venimos desde hace más de 10 años investigando sobre apropiaciones de tecnologías digitales por parte de jóvenes, especialmente de jóvenes de sectores populares y sus implicancias en el ámbito educativo y en el ámbito laboral. Y empezamos a trabajar ya en 2009 con situaciones de jóvenes que tenían acceso a las tecnologías, a internet, a la computadora en espacios públicos, cibercafés o en centros educativos abiertos o en los centros tecnológicos comunitarios de ese entonces. Luego pasamos a acompañar la evaluación de las políticas públicas de inclusión digital de carácter universal, como el programa Conectar Igualdad, donde ahí empezamos a seguir a estos propios sujetos, pero con la incorporación de la tecnología a partir de su presencia en la escuela, ¿no? En la escuela secundaria. Por lo tanto, ahí nuestras investigaciones se concentraron a ver cómo era este cambio, ahora que estaba la disponibilidad del recurso, especialmente la computadora, tanto en las aulas como en los hogares de estos chicos y chicas, y que por lo tanto ya no necesitaban con tanta imperiosidad ir a los espacios públicos. Eh, y luego, bueno, esto saben bien que el programa Conectar Igualdad sufrió una discontinuación a partir del gobierno anterior, y luego viene la pandemia y a partir de ahí también nos empezamos a preguntar a ver qué pasaba también con estas poblaciones y cuáles eran las condiciones previas a las cuales se accedía a esta situación de emergencia y tan excepcional de una continuidad pedagógica a través de tecnologías digitales o por lo menos a través de otros recursos que no eran los propios que estaban en la escuela, ¿no? Entonces la suspensión de las clases presenciales y en la modalidad virtual y a distancia de la enseñanza, empezamos a preguntarnos acerca de qué estaba pasando en los hogares en relación a esto y qué incidencia tiene, obviamente, la apropiación de las tecnologías digitales, las desigualdades sociales previas y cómo esto eh, tiene repercusiones en las desigualdades sociales que estamos viviendo. Bueno, hay algún paneo muy breve te hago de algunos resultados, porque estuvimos aplicando una encuesta a nivel nacional, que tiene su otra pata también, que es las implicancias en el trabajo y el teletrabajo, que bueno, Mm. también junto con Leticia Munisterra estamos coordinando estas investigaciones. Acá me concentro un poco más por el tema del workshop en la cuestión educativa, ¿no? Pero algunas cuestiones a tener en cuenta. En principio, un primer dato que nos llamó la atención a partir de la encuesta realizada es el alto acuerdo que existe respecto a la suspensión de las clases presenciales, especialmente la decisión tomada en el 2020, y que es independiente de la región geográfica, del nivel socioeconómico, del género de quien responde, e inclusive de las condiciones de acceso a la tecnología. Esto nos pareció llamativo. Digamos, alrededor del 65-66%, es decir, 2/3 partes de las y los encuestados están de acuerdo con esas medidas tomadas.
Por otro lado, lo que vimos durante la pandemia que estamos viviendo es que se patentizan las desigualdades sociales previas respecto al acceso a la tecnología. Ahí es muy claro cuando uno mira por nivel socioeconómico las diferencias. Hogares con acceso a internet y a computadora es alto en los niveles socioeconómicos altos justamente, luego cae un poco en los niveles socioeconómicos medios y es la mitad respecto a los sectores altos en los sectores de nivel socioeconómicos menores, en los que tienen hogares con PC e internet. Luego se distribuyen en que tienen o PC, muy pocos, algunos que tienen internet móvil y otros que directamente no tienen ningún acceso hogareño. Con lo cual, bueno, bajo esas condiciones de acceso a los dispositivos es que se implementa la continuidad pedagógica, y dentro de los dispositivos aparece acá también algo fuerte para tener en cuenta luego de los discursos que tuvimos en los últimos años respecto a qué tipo de dispositivo era el que debía utilizarse para la enseñanza con tecnologías digitales en la escuela, ¿no? Y luego discursos netamente liberales que decían, bueno, había que seguir la dinámica del mercado y la lógica del mercado respecto a qué dispositivos se iban poniendo de moda o resultaban más rentables. En la encuesta parece que la fuerte incidencia que tiene el acceso a la computadora, ¿no? Entonces acá, como para pensar y revalorizar las políticas que daban un acceso universal a la computadora, y repensar también, bueno, cómo deben guiarse las políticas públicas respecto a los designios que va, o las tendencias que va señalando el mercado, y la propia soberanía estatal respecto a las decisiones educativas, ¿no? Digo, hogares con computadoras, las prácticas son mayores, más intensas y más diversas en relación a la educación durante la pandemia. Y ahí también, ahí surge la pregunta o el interrogante, ¿no? Encontramos fuertes diferencias en usos, ¿no? Digamos, y en usos y en desarrollos de habilidades, el aprendizaje de manejo de plataformas de videollamada o de aulas virtuales, de plataformas que permiten la sincronicidad en las clases, es mucho mayor para unos sectores que para los sectores de nivel socioeconómico más bajo, o en algunas regiones, las regiones más aventajadas del país respecto a otras regiones con menos posibilidades. Eh, entonces, ¿cómo pensar esas diversidades e intensidades que se dan en el uso? Y la pregunta que se abre acá, y planteando respecto a la cuestión de las desigualdades que se están construyendo y qué es lo que está sucediendo, es qué repercusiones tienen estas diferencias que hay evidentes en la educación durante la pandemia en relación a las trayectorias de las y los jóvenes en la educación y en su futura inserción laboral. Creo que esa pregunta está abierta. Tenemos que pensar cómo abordarla, ese interrogante, y obviamente qué políticas tomar para morigerar esas desigualdades que seguramente se están abriendo y ampliando. Buenísimo, súper interesante. Y para preguntarte, Seba, sobre la encuesta en particular, ¿quiénes fueron, digamos, las personas encuestadas, distintos grupos etarios? Vos mencionaste distintas regiones. ¿Hubo Se, algún corte, por ejemplo, por estudiantes, docentes o población en general? se tomó población adulta, justamente a Ajá, las personas adultas que acompañaban a chicas y chicos durante la pandemia y a la vez que estuvieron trabajando a distancia durante el confinamiento. En ese sentido se abarcaron 6 regiones que dividimos mm, el país, abarcando todas sí. las regiones, y lo hicimos por cuotas, porque lo que queríamos ver justamente es las incidencias de las desigualdades de clase, eh, en relación a esta cuestión de la apropiación de las tecnologías digitales y de lo que sucede en la educación y en el trabajo. Por lo tanto, si bien la encuesta no es representativa, sí lo que logramos es poder asegurarnos cierta cantidad de casos por tanto regiones y por clases sociales y por género. Buenísimo, excelente, súper interesante. Estaremos Bueno, allá con ganas de leer. sí, pronto ya van a salir los informes y alguna Eso. difusión de los resultados que, ya digo, por un lado, hay cuestiones que eran intuitivas, uno podría decir que Mm. sucedían, pero que es bueno contar con la evidencia específicamente respecto a esos datos y la precisión respecto a esos datos, y otras cuestiones más contraintuitivas, que a priori uno no pensaría que suceden así, y que
pensamos, obviamente, analizarlas a partir de esta estrategia cuantitativa que llevamos adelante, pero luego desarrollar una estrategia más quali, Bueno, donde ahí sí vamos a abordar específicamente el trabajo docente y lo que sucedió en algunas casas respecto, digo, abordando comunidades educativas específicas, estudios de caso de comunidades educativas, a ver cómo fueron los procesos y las interacciones en relación a la continuidad pedagógica durante la pandemia. genial. Y después, bueno, otra pregunta que también nos interesaba hacerte tenía que ver con, vos mencionabas bastante conectar igualdad, bueno, la cuestión de algunas políticas públicas específicas en relación con este tema, y ahí nos interesaba ver el lugar un poco, o la relación, las relaciones posibles entre las investigaciones, entre el campo de las investigaciones y el campo de las políticas públicas o de la toma de decisiones en este contexto. ¿Qué relaciones vos encontrás o cómo te parece que esto se reconfiguró en el pandemia, si te parece que hubo alguna reconfiguración? Bueno, un poco si podés contarnos tu punto de vista. Sí, a ver, en principio, desde como punto de vista así propositivo respecto a la forma de hacer ciencia, los objetivos y nuestro lugar y posición social como científicos, creo que tenemos que tender a la articulación con la toma de decisiones, con la formación de políticas públicas y en definitiva que el conocimiento que construimos junto con quienes investigamos sea con el destino de la transformación y esto, el combate de las desigualdades sociales. En ese sentido, una primera cuestión siempre que me preocupa es las tensiones entre los tiempos de la política, de la toma de las políticas de inclusión, y específicamente las políticas de inclusión digital, y los tiempos de las investigaciones, los ritmos, ¿no? Los acompasamientos. En ese sentido, te diría dos cuestiones. Una, la pandemia nos permite poner en evidencia y afirmar, algo que ya veníamos haciendo, que las políticas públicas también tienen que evaluarse como procesos, ¿no? Y eso lleva un tiempo. Digo, y también, por otro lado, no caer en la tentación que muchas veces de los organismos multilaterales tienden a bajar modelos evaluativos donde debemos decir si una política pública es un éxito o un fracaso, si cumple o no cumple los objetivos pautados, etc. Digo, no digo que eso sea que no haya que hacerlo, pero sí que a veces implica otras cuestiones. El caso del programa Conectar Igualdad se ha vuelto un ejemplo más que evidente de esto y pedagógico, te diría, respecto a qué hacer con esa evaluación. Digamos, lo que en 2016, 2017 se evaluó, bueno, se cumplió el objetivo de reducir la brecha digital por un lado. Listo, esto ya está bien. No se cumplieron los objetivos pedagógicos, fue un fracaso. Punto, hay que cerrarlo, hay que ir hacia las tablets, hay que ir hacia la robótica, pasemos a otra cosa, ¿no? Esa evaluación rápida, si se quiere, y obviamente con una visión ideológica muy clara en contra de lo público, en contra de lo universal y en contra de lo igualador. Hoy quedó demostrado, 5 años después de ese empezar a cerrar el Conectar Igualdad, que la entrega a las computadoras era fundamental. No es lo mismo estudiar desde un celular o desde una tablet, hacer interacciones con docentes o con compañeras, compañeros, a partir de un dispositivo que el otro. No es lo mismo la producción de contenidos en uno y de otro, la forma de acceso a los contenidos, etc. Y esto la encuesta lo demuestra claramente también, ¿no? Que unos sectores sociales han privilegiado y han hecho usufructo del uso de la computadora, mientras que otros se han tenido que reducir, resignar a otros dispositivos. Entonces, esa cuestión de los tiempos me parece que en tensión. Y a la vez, el segundo punto que quería marcar es que la pandemia también nos ha comprimido a todos, me parece, los tiempos, ¿no? Esta situación de emergencia también amerita que las decisiones sean tomadas, obviamente, raudamente, y a la vez el poder ir monitoreando y evaluando esas políticas y esas decisiones también tiene que ser constante. Y ahí, bueno, hay un desafío y nada, un guante que debemos recoger desde las ciencias sociales para estar atentos a esas cuestiones. Después habría que también hay tensiones en torno a los lenguajes y los formatos en los cuales se produce y se utiliza el conocimiento en cada uno de estos ámbitos, ¿no? Y el desafío creo que, a ver, el desafío, algo que recién planteaba, ¿no? Es
cómo desde la investigación podemos ayudar y aportar para que la evaluación de la política no sea simplemente medir, sino más bien comprender. Y que no sea evaluar impactos o medir impactos, sino evaluar estas interacciones sociotécnicas, estos procesos que llevan muchas dimensiones, que no se reducen simplemente a la dimensión objetual o artefactual o al dispositivo, sino que hay valores, normas, organizaciones del tiempo y del espacio, rutinas, negociaciones interfamiliares e intrafamiliares, conflictos intergeneracionales, habilidades, metahabilidades, etcétera, que no vienen y que no se pueden entender solo analizando si se accede o no se accede, si se sabe usar o no se sabe usar, si se usa o no se usa, eh, etcétera, ¿no? Digamos, las visiones dicotómicas son muy efectivas quizás, a veces la política se ve demandada de tomar esa visión dicotómica para la continuidad o no continuidad de las políticas, pero creo que el aporte nuestro tiene que, no tenemos que resignar esa idea de, bueno, ayudar a comprender los procesos, ¿no? Y Ajá. desde ahí aportar para que el rediseño de esas políticas sea cada vez mejor, digamos, y más efectivo. Bien. Bueno, esas serían las preguntas. Entonces, Sebas, te agradecemos muchísimo el tiempo que hayas compartido No, en por esta tarde favor. de lluvia. Resultados, No, reflexiones, comentarios con todos, todas y todes nosotros. Así que bueno, bueno, estamos en no, contacto. Muchísimas no, gracias. muy contento de participar, me parece que el workshop cae en un momento ideal, es muy necesario también que tengamos este tipo de encuentros a pesar de la distancia, a pesar de la dificultad del contexto, que podamos estar socializando nuestras experiencias y poder intercambiando, así que comentarios, etcétera, son más que bienvenidos. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande.